Kevin y Dalia, y vamos a hablar un poco sobre el serverless. Antes de hablar de ello, vamos a ponernos en antecedentes, y es que al desarrollar una aplicación, la mayoría de veces necesitamos disponer de un servidor donde se corre la aplicación o donde está la base de datos y eso. Esto tenemos que encargarnos de muchas de estas cosas, y en equipos que no tienen especialistas en infraestructura puede pues ser un problema y quitar tiempo de desarrollo. Una posible solución sería la arquitectura serverless, o sea, sin servidor. Y para conseguir esta sensación de servidor existen dos modelos. Uno de ellos consiste en ejecutar fragmentos de código en contenedores temporales que nos proporciona un proveedor, así que nos podemos olvidar de los servidores. Estos fragmentos de código suelen ser en forma de funciones, así que este modelo se denomina funciones como servidor. Otro modelo sería utilizar servicios de terceros, que se conoce como backend como servidor. En la imagen podemos ver la parte superior, que sería pues, una aplicación tradicional donde el servidor se encarga de todo. Y abajo la arquitectura serverless, que está separada por una parte un servicio de autentificación, la base de datos y algunas funciones que son independientes entre ellas. El modelo funciones como servidor, que consiste en ejecutar funciones en unos contenedores que se crean en el momento en el que se produce un evento que conlleva ejecutar una función y luego desaparecen. Estos eventos pueden ser pues, un evento de base de datos, una solicitud HTTP o un evento programado. Estos contenedores son sin estado, es decir, que no guardan los datos y cada ejecución es independiente de las demás, por lo que no permite ejecutar funciones que utilicen un contexto anterior o de otra función. Los proveedores son los encargados de asignar los contenedores y escalar el número necesario para cada invocación, lo que supone que no nos tenemos que preocupar si se produce pues, un crecimiento de uso que no contemplábamos. El coste es por tiempo de ejecución del código, así que se busca que las funciones tarden el menos tiempo posible y tengan un único propósito. El modelo de backend como servicio, existen funcionalidades muy comunes en las aplicaciones web que suelen estar también implementadas de forma similar. Estos proveedores se encargan de implementar las funcionalidades y permitir que otros desarrolladores las usen a través de una API. Un ejemplo podría ser el sistema de autenticación, que la mayoría de aplicaciones web lo tienen. Entonces, en vez de que cada desarrollador lo desarrolle desde cero, pues se usa un servicio como puede ser el Auth0, que lo facilita mucho. Y como se ve en la imagen, otro tipo de servicios muy usuales suelen ser el almacenamiento en la nube, servicios de analítica o las notificaciones push. El modelo de pago es el freemium, es decir, que es gratuito hasta un determinado número de usuarios o de llamadas a la API al mes. Y si se excede ese límite, pues se paga por cada usuario o llamada de más. Aunque también existen cuotas fijas que permiten más usuarios y más llamadas mensuales. Los principales proveedores son el AWS Lambda, que es el más conocido y el más usado del mercado. Es de Amazon y lo usa Netflix, por ejemplo. El Microsoft Azure, que es de Microsoft. El Google Cloud Functions, que es de Google, pero solo se puede usar en JavaScript, en un entorno de Node.js. Algunas ventajas de esto puede ser, los costes se reducen bastante, los costes operativos, es decir, porque la infraestructura está compartida entre varias personas,
y no es necesario administrar directamente los servidores y las bases de datos. Así que la mano de obra también disminuye. Los costes de desarrollo, bueno, relacionado con el modelo de backend como servicio, porque al usar estos servicios que ya se encargan de realizar las tareas, no es necesario desarrollarlos desde cero. El coste de escalado, esto está relacionado con el otro modelo, el modelo de funciones como servicio, porque el escalado es totalmente automático, como dije antes, por parte de los proveedores y solo se paga por el tiempo de ejecución. Al contrario que, bueno, normalmente los servidores pues pagas aunque no se estén utilizando todo el tiempo. Y bueno, por esto mismo la gestión operativa es más sencilla, ya que nos permite olvidarnos de configurar y mantener el sistema en función de las solicitudes simultáneas que pensamos que puede llegar a tener. Y ahora os paso con Kevin. Buenas, soy Kevin y voy a empezar hablando de las desventajas. La primera desventaja es que puede haber varias instancias de software para varios clientes en la misma máquina. Y sí que es verdad que los proveedores de servicios hacen todo lo posible para que los clientes sientan que cada uno de ellos es el único que usa su sistema. Y por lo general, los buenos proveedores de servicios hacen un gran trabajo al respecto. Pero ninguna solución es perfecta y a veces pueden surgir problemas de seguridad, como que un cliente pueda ver los datos de otro o que un error en el software de un cliente cause un error en el software de otro cliente diferente. También pueden surgir problemas de rendimiento porque un cliente necesite mucho procesamiento y esto cause que el software del otro cliente reduzca su potencia. La siguiente desventaja tiene que ver con las dependencias del proveedor. Es muy probable que cualquier característica de serverless de un proveedor sea implementada de manera muy diferente por otro proveedor. Por lo que si queremos cambiar de proveedor, es muy probable que haya que actualizar las herramientas de implementación y monitoreo y que además haya que modificar el código. Incluso puede ser necesario cambiar el diseño o incluso la arquitectura si hay diferencias en el comportamiento de las implementaciones. La siguiente desventaja tiene que ver con la pérdida de optimizaciones. Con una arquitectura más completa, no es posible optimizar el diseño del servidor para el rendimiento del cliente. Esto es porque toda la lógica personalizada está en el cliente y los únicos servicios de backend los proporciona el proveedor. Por lo que no se pueden abstraer aspectos dentro del servidor para que el cliente pueda realizar operaciones más rápidamente y usar menos energía. La siguiente desventaja tiene que ver con el estado de los contenedores. Las funciones FAS tienen restricciones significativas cuando se trata del estado. La razón es que con FAS normalmente no tenemos control sobre cuándo se inician y cuándo se detienen los contenedores de host de dichas funciones. La siguiente desventaja tiene que ver con la latencia de inicio. Esto es, dado que las funciones se ejecutan en un contenedor que se activa bajo demanda para responder a los eventos, pues existe una cierta latencia asociada a él. Esta duración pues depende del proveedor específico y, por ejemplo, en Amazon Web Services Lambda puede variar desde unos pocos cientos de milisegundos hasta unos pocos segundos. La siguiente ventaja tiene que ver con el monitoreo. El monitoreo es un área complicada debido a la naturaleza de los contenedores, que es efímera. La mayoría de los proveedores proporcionan una cierta cantidad de soporte de monitoreo, pero estos datos siempre dependen de los que proporciona el proveedor, que en muchos casos, como es el caso de Amazon Web Service Lambda, son muy básicos. Pasa, porfa. Vale, ¿cuándo se puede usar? Los casos de usos pueden ser tantos como se nos ocurran, pero voy a citar algunos entre otros. Por ejemplo, backends para móviles. Las funciones permiten extender el backend de las aplicaciones móviles pues para atender y emitir los eventos necesarios. Backends de aplicaciones web, de la misma manera que en el caso anterior, se puede complementar mediante funciones. El procesamiento de datos, recopilándolo, datos y procesándolos en tiempo casi real
Se puede aplicar a procesamiento de archivos, datos procedentes de sitio web, a imágenes y a vídeos. Ejecutar tareas programadas, pues ejecutar acciones de forma periódica en un momento concreto. Y IoT, por ejemplo, un sistema formado por miles de dispositivos es un gran ejemplo de la capacidad para procesar, transformar y almacenar datos que pueden tener los servicios serverless. Pasa, porfa. El futuro, vale. A día de hoy existen una serie de compañías que utilizan esta arquitectura. En la foto podemos ver algunas de ellas que son mundialmente conocidas. Y a continuación voy a discutir algunas áreas en las que creo que el mundo serverless puede desarrollarse en los próximos años. Este mundo todavía es bastante nuevo y por ello cuenta con algunos inconvenientes. Así que se espera que durante los próximos meses y años se trate de mitigar los inconvenientes y eliminar o mejorar los inconvenientes de implementación. La persistencia en el estado del servidor sí que es verdad que no repercute en un gran número de aplicaciones, pero sí que es un factor muy decisivo para muchas otras. Así que es probable que en el futuro veamos diferentes arquitecturas de aplicaciones híbridas, serverless y con servidor, que se adopten para tenerla en cuenta. Por ejemplo, para aplicaciones que necesitan latencias bajas o muy bajas, un enfoque puede ser un servidor tradicional que recopila todo el contexto necesario para procesar su estado y luego una solicitud, se realiza una solicitud con ese contexto a una granja de funciones FAS que no necesitan buscar datos externamente. En cuanto a la comunidad, ya existe una comunidad de tamaño considerable con conferencias, reuniones en muchas ciudades y varios grupos en línea. Sin embargo, se espera que esto continúe creciendo y que cada vez se dé más a reconocer este tipo de arquitectura. Pasa, porfa. Conclusión, pues esta arquitectura no es el enfoque correcto para todos los problemas y además pueden surgir problemas de monitoreo y depuración. Sin embargo, hay que tener en cuenta aspectos positivos de esta arquitectura, que incluyen los costes operativos y de desarrollo reducidos y una administración operativa más sencilla. Además, como beneficio más destacable, es el tiempo reducido en la creación de nuevos componentes de aplicaciones. En gran parte, esto es porque es muy valioso poner el sistema frente a un usuario final lo antes posible. De esta manera se obtienen comentarios tempranos y también se reduce el tiempo para llevarlo al mercado. Esto ha sido todo y si tenéis preguntas. Yo tengo